Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con un nuevo capítulo en nuestro podcast donde tenemos como invitado a Jonathan Núñez. Jonathan Núñez está en Puerto Rico y es un honor para nosotros tener a profesionales de Centroamérica que puedan compartir su punto de vista y cómo transitan y viven las ciencias del deporte en otros países del mundo. Así que, sin dar más vueltas, voy a comenzar con la primera pregunta para Jonathan. Y quiero preguntarte, ¿podés describirte, contarnos quién sos, qué estás haciendo actualmente? Sí, claro, primero que todo, Lucas, gracias por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un placer, ¿verdad? Y que hemos colaborado con otras cosas, con compañías y todo esto, y me gusta ver lo que estás haciendo. En algún momento me gustaría visitar Argentina y si acaso colaborar en persona. Actualmente, de hecho, no, sí soy de Puerto Rico, viví en Puerto Rico toda mi vida hasta el 2020, hice mi bachillerato en Ciencias del Ejercicio y Promoción de la Salud en la Universidad del Sagrado Corazón. Luego de ahí, entonces me aceptan en mi doctorado de fisioterapia en Duke University, que es donde actualmente trabajo. Y ahí, ¿verdad? Fui muy afortunado de que me hayan aceptado en ese programa. Yo solicité, no había ninguna persona de Puerto Rico que haya sido aceptado en el programa, no sabía que me iban a aceptar. Me aceptaron y me mudo para Carolina del Norte. Fue fuerte al principio con el inglés, pero uno se acopla con el tiempo. Luego de 1 o 2 años ya me sentía más cómodo. Aprendí mucho cómo hacen las cosas, los recursos que tienen y todo eso. Luego de que me graduó, antes de graduarme, de hecho, hice unos internados con Rehab to Perform. No sé si está familiarizado con esa compañía, pero es una compañía que tiene que ver con medicina deportiva y dan educación continua para fisioterapia. También hice un internado en Johns Hopkins, el hospital, en Baltimore. Eso fue una experiencia bien interesante. Luego de ahí, que de hecho tengo ya que ahora mismo estuve en la Universidad de Virginia, estuve con su equipo femenino de soccer, que ahora están rankeadas número 1 en la nación, en la división 1 de la NCAA. Luego de ahí hago un internado, me gradúo, hago un internado con los San Francisco 49ers. Luego de ahí vuelvo a trabajar en Carolina del Norte en Duke. Mi esposa la acepta un internado en Florida y da la casualidad que la Universidad de Florida, los Gators, me dan un trabajo en su clínica de medicina deportiva. Ahí estuve un tiempo, casi un año, y ahora estoy trabajando en Duke University otra vez en Carolina del Norte y trabajo en su departamento de medicina deportiva. Bueno, Jonathan, buenísimo y felicitaciones, bueno, por todo tu trayecto y estos años que fueron bastante movidos, como bien contás. Y bueno, me surgen varias inquietudes con tu trayectoria y experiencia. Y en primer lugar, quiero preguntarte con tu formación de Puerto Rico, y ya que sos oriundo de ese país, y que estás apostando también con iniciativas como el Sport Performance Summit, que hace algunos años que ya llevas adelante y que hablaremos y profundizaremos más adelante, pero ¿podés contarnos cuál es el estado actual de las ciencias del deporte en Puerto Rico y de qué manera crees que la cultura y el sistema educativo del país influyen, ya sea positiva o negativamente, en el desarrollo de esta área? Lo, es una pregunta interesante. Lo Quiero comenzar con recalcar que yo puedo tomar cualquier profesional que está en Puerto Rico practicando y lo traemos a donde yo estoy ahora mismo, en mi departamento, y hacen igual o mejor trabajo que algunas de las personas que están aquí. Mis colegas son excelentes, o sea, mis colegas que están acá en Estados Unidos son colegas excelentes. Lo que quiero decir es que en Puerto Rico hacen más con menos, menos recursos y como quieran buscar la manera de tratar de darle el mejor cuidado a los atletas. Pero claro, no puedo trabajar el cielo con la mano. Hacen falta ciertas cosas y puede ser algunas cosas son de educación. So, por ejemplo, sé que estás haciendo algunos cursos de monitoreo de atletas y eso de hecho es algo que haría falta en Puerto Rico, porque cuando hablamos de monitoreo de atleta, acá yo he estado expuesto a Catapult, he estado expuesto al 1080 Sprint, he estado expuesto a los Force Plates, que ahora es que los Force Plates están entrando en Puerto Rico, y utilizar todos esos sistemas como sistemas de monitoreo de fatiga. Y ahora es que está entrando todo esto de los Force Plates. Entiendo que, ¿verdad? Gracias también a lo que estamos haciendo con el Puerto Rico Sports Performance Summit de traer toda esta información, toda esta educación,
pero todavía no he visto que ha sido incorporado en los programas de bachillerato, maestría y doctorado de Puerto Rico. Una vez eso se ha incorporado en un programa, entiendo que entonces podemos ver un boom de todo ese conocimiento, porque ahora mismo los profesionales tienen que salir, o sea, está estudiando un bachillerato, maestría o doctorado y no estás recibiendo este conocimiento. Tienes que salir a buscarlo por tu cuenta. Y a veces, ¿verdad? Si ya estás estudiando, es más fácil si lo hace la universidad donde está, a que tengas que salir a buscar toda esta información. Que en realidad también, incluso la Universidad de Duke no me enseñó Force Plates. Eso fue algo que yo tuve que hacer. Pero pienso que si estamos haciendo bachilleratos de cinesiología y todo eso, creo que es algo que debemos de buscar la manera de incorporarlo. Buenísimo, Jonathan. Y hay algo que mencionaste que me parece muy interesante y creo que también se choca un poco con la realidad que tiene que ver con los países de Sudamérica, y que es esto que mencionás, que hacemos más con menos, y que creo que muchas veces en Sudamérica y también en Centroamérica, como me mencionás, está a lo mejor falta de recursos que tiene que ver ya a un nivel macro con lo socioeconómico. Creo que también es un reflejo de lo que pasa en varios países, ¿no? Y Sí. gracias por también contarnos eso. Y nada, me parece muy interesante que sepas que los profesionales están preparados y que es algo necesario incorporar todo este tipo de capacitaciones en las formaciones de base, ¿no? Y esto también me parece muy interesante porque vos pudiste ver otra realidad y que tiene que ver con tu formación en Duke. Y esta es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, tanto en lo académico como en lo deportivo. ¿Podés contarnos qué aspectos académicos y prácticos considerás que fueron más relevantes para tu carrera profesional cuando transitaste tu programa de doctorado? Sí, te voy a ir un poco para hacia atrás y después te contesto esa pregunta, porque Sí, claro. dijo algo sobre el aspecto socioeconómico, y el aspecto socioeconómico y el macro es sumamente importante, ¿verdad? No, yo no pretendo que en Puerto Rico tengamos, por ejemplo, en Duke University yo tengo algo que se llama el K-Lab, eh, que es nombrado después de Coach K, el coach que uno de los mejores coaches en toda la historia de baloncesto en Estados Unidos. Y, y ese laboratorio tiene alrededor de 16 cámaras que cada una cuesta $50,000. El producto, si lo quieres buscar, se llama Vicon. Ellos tienen una pantalla, tienen unos force plates, tienen unos biomarkers que te ponen como en los juegos de baloncesto o de FIFA, que te ponen los markers a los marcadores, a los jugadores y todo eso. Pues básicamente eso. Y puede traquear todos los movimientos de los atletas y analizar, hacer un análisis biomecánico y todo eso. Yo no pretendo que tengamos esas cosas, pero sí, por ejemplo, si nos podemos creativos, podemos buscar la manera de tener más productos de ahora mismo. Catapult o Kinexon o StatSports, esos productos de GPS tracking no, básicamente no existen. Hay yo creo que una sola persona que lo está utilizando en voleibol en Puerto Rico, y un equipo de fútbol. Pero además de eso, pues no es la norma. A mí me gustaría que sea la norma. Yo creo que nos podemos poner creativos. Cuando hice esto de Puerto Rico Sports Performance Summit, eh, una de las cosas es cómo tú vas a hacer una conferencia donde tú traigas personas de la NBA, de la NFL, de la MLS. En algún momento me gustaría traer personas de Argentina, de España, de todo eso, porque nosotros hablamos español en Puerto Rico, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pues me puse creativo, pues buscar ciertas maneras que pueda costear esos costos y llevarle eso a las personas de Puerto Rico. Yo pienso que se puede hacer, que las universidades, las personas pueden buscar grants, pueden buscar maneras de costear esas cosas y tratar de hacerlo. Que ahora mismo no te puedo decir una idea en específica, pero sé que algunas de estas compañías tienen programas y todo para ayudar. Y es simplemente cuando se quiere, se puede. Y en cuanto lo que me ha dado Duke y mi formación en Duke, fue bien interesante, en realidad. Cuando yo llego a Duke, a mí me hacen un cuestionario de mi personalidad. Eso es lo primero, bien interesante. Me hacen un cuestionario de mi personalidad. Y éramos 93 estudiantes en mi clase. Cada estudiante va a pertenecer a un grupo por los primeros 2 años. Y eso ayuda a la comunicación, porque nosotros hacemos muchos trabajos en grupo.
Pero este cuestionario de personalidad va tan a fondo y va a un algoritmo que cuando eso te divide en equipos de 6 personas y tú estás con esas 6 personas absolutamente durante todo tu doctorado hasta que sales tu último año a hacer tus rotaciones clínicas. Y a mí como yo soy, eso te pregunta todo, religión, si bebes, si fumas, si color favor, todo, todo. Un cuestionario bastante extensivo. Y te pone con personas que tengan ciertos valores similares a ti, un background similar. Obviamente no había ninguna persona que tuviese un background exactamente al mío porque era el único puertorriqueño en el programa, pero me dividieron con un grupo que tenía una persona que su familia es de India, una persona que su familia es de Vietnam y ya teníamos un bond, ¿verdad? Porque somos una minoría. Y entonces las otras 3 personas eran de Estados Unidos. Y en realidad se nos volvió, el algoritmo es tan bueno que nos volvimos tan y tan amigos que fueron hasta mi boda. A ese, perdona, a ese punto. Y eso fue una de las cosas más interesantes. Y hacíamos proyectos juntos, quizzes, exámenes, hacíamos un montón de cosas. Habían unas cosas que eran individuales y unas cosas que eran juntos. Y todo eso ayuda a practicar esta colaboración y comunicación que hay en el sistema médico. Y específicamente, ¿verdad? Ahora mismo yo no soy parte de un equipo como tal. Yo soy parte de una clínica de medicina deportiva. Yo tengo que comunicarme con mis cirujanos, con mis physicians, con todos los nurses, PAs, todas las personas que están en mi mismo building en cuanto a distintos pacientes que tenemos, cirugía, ACL, rotura de tendón de Aquiles y todo eso. Y ayuda a que estés preparado para eso, especialmente a mí que, ¿verdad? Mi lenguaje es español. Yo creo que eso fue una de las cosas más interesantes del programa que me llevo de ahí me ayudó a pulir mi comunicación en inglés, pero además de eso, o sea, el programa es costoso, es bien costoso, pero vale la pena porque mi meta, ¿verdad? Ahora mismo, en los siguientes 3 años, estoy ayudando mi esposa está haciendo una residencia y una vez ella termine, pues entonces empiezo a buscar algo que se llama con un equipo. Y Duke tiene, no sé la estadística en absoluta, pero de mi programa se ha graduado la persona que ha rehabilitado a Kevin Durant después de la rotura de tendón de Aquiles, se ha graduado. Tenemos en porcentaje, entiendo que es la escuela de fisioterapia que más tiene personas en la NBA, en la NFL, en MLS, y si no es de las primeras, es top 5. So que tengo gracias a eso, ¿verdad? Y a esa oportunidad se me ha dado la oportunidad de conectar con todas estas personas y los llamo y les digo, hey, ¿quieres ir al Puerto Rico Sports Performance Summit? Y me dicen que sí, porque tenemos este mismo bond de estar en el programa. So, me ha abierto muchas puertas el programa. En realidad soy afortunado porque yo no pensaba que me iban a aceptar, así que Buenísimo, Jonathan. Bueno, felicitaciones por eso. Y nada, la verdad que me parece muy, muy interesante este tema y esto que estabas contando bueno, del cuestionario, ¿no? Y que da a entender que también estas grandes universidades dan una gran importancia a lo que tiene que ver con lo social y que creo que eso también te ayudó, como vos dijiste, a conectarte con personas que se hicieron tus amigos y que eso también hace que el tránsito del programa académico sea más positivo, ¿no? Y más llevadero. Creo que también eso es algo positivo y vemos cómo las grandes universidades lo hacen. Eh, y en función de esto que contaste, tengo dos preguntas. Por claro. un lado, por un lado, preguntarte cómo es el programa de doctorado en esta universidad. Me parece muy interesante conocer cómo sería este tipo de formación académica en función de cómo fue año tras año y cuáles son los requisitos que tenés que ir cumpliendo como para llegar a finalizar el programa. Y luego te hago la segunda, si no. Ok. Comienza el primer año con la clase de anatomía. Tienes un laboratorio de cadáveres. Tienes 25 cadáveres que estás con tu equipo disectando los músculos, viendo los nervios, las arterias y todo eso. Tienes tus exámenes de anatomía. Tienen como una banderita, un pin, un alfiler que le ponen a una estructura y tú tienes que decir qué nervio, o sea, te preguntan.
qué hace esta estructura y a qué le da función. So, ¿qué hace un nervio? ¿Qué le da función a tal músculo? O a varios músculos. Y así. Y después eso va en conjunto con tu laboratorio de palpación, no sé si se diría en español, palpation lab, que mientras tú estás viendo todas esas estructuras en el laboratorio y estás viendo los cadáveres abiertos, también estás utilizando todo ese conocimiento y palpando distintas estructuras en tus compañeros de clase, que todo el mundo tiene cuerpos distintos y todo eso. Y me parece bien interesante porque músculos como el piriformis es un músculo que a veces el nervio ciático a veces puede pasar, se puede romper en dos y unirse otra vez. Y esas variaciones anatómicas es bien importante a veces verlas en persona para entenderlo. Además de eso, tienes laboratorios de biomecánica, te están enseñando los movimientos del cuerpo humano, el gait, cómo corremos, cómo hacemos todo eso, los ángulos de todas las articulaciones mientras estás haciendo todas esas cosas. Y poco a poco eso es lo básico y luego se va convirtiendo más complejo. Cuando llegamos a la clase de anatomía, ya se supone que de anatomía, no, de ortopedia, se supone que sepas todo eso. Y una vez llega a esa clase de ortopedia, vas por parte del cuerpo, extremidad superior, extremidad inferior, la espalda, todo eso, y tienes distintos exámenes. El examen te dan un caso, un papel, 5 minutos tienes para leerlo, y luego te paras frente a un profesor o profesora y comienzas a explicar un caso. Pregunta, dame los signos vitales del paciente ok, el dolor está en el cuello, el dolor está yendo para las manos, no está yendo para las manos. La persona sigue haciendo preguntas, hasta que llega el diagnóstico. Si tienes el diagnóstico, pasa el examen. Si no tienes el diagnóstico, no pasa el examen. Eso fue bien interesante y después de eso llega la clase más compleja, con pacientes complejos. So, ahora vas a tratar un paciente, tienes un caso, tienes una persona de verdad. Ellos tienen cámaras, te están viendo absolutamente todo lo que haces. Estás tratando a un paciente de verdad ¿verdad? En base a cómo haga, él tiene una rúbrica y pasa o no pasa el examen. Si pasas eso, entonces puedes entrar a tus rotaciones clínicas. Y tus rotaciones clínicas van a ser en 3 lugares, 3 meses cada una. Que las mías fueron Rehab to Perform, Johns Hopkins y la Universidad de Virginia. Y eso pues ya es dependiendo de cada rotación clínica, tiene unos estándares, pero todas tienen que estar aprobadas por un cuerpo para poder ser aprobadas como una rotación clínica. Qué bueno, Jonathan, muy, muy interesante y muy exigente por lo que veo también. ¿Son 3 años o 4? 3, pero sin 3. vacaciones. Eso no tienen los veranos libres. Es Full time, completo claro, 3 años. Sí. claro. Bueno, qué bueno y qué, bueno, un sacrificio muy, muy importante seguramente el que has hecho para, bueno, para poder completar esta formación académica. Y la segunda que quería comentarte ya tiene que ver un poco más con las estructuras de la universidad y algo has mencionado con lo que tiene que ver con el laboratorio. ¿Cómo considerás o cómo calificás justamente al laboratorio en una de estas universidades en todo lo que tiene que ver a los recursos materiales y tecnológicos en función de la ciencia del deporte? Eh, es que un poco difícil. Porque uno, yo estoy acostumbrado ¿verdad? En Puerto Rico yo no tenía lo que tenía acá. So, acá para mí es como estar en Disney. Yo tengo acceso a todo lo que necesite, lo que no tengo lo puedo pedir. Es, faltan cosas, de que falta, por lo menos en la clínica donde trabajo, quisiera tener más, perdona, mi gatito está aquí, quisiera tener un valve que tuviese más acceso a los valve dynamos y todo eso, porque me gusta utilizar eso para mis evaluaciones físicas, que lo aprendí en la Universidad de Florida. Pero en realidad 10 de 10. O sea, aquí los atletas no les hace falta absolutamente nada. Y entonces cuando entras al lado clínico, tenemos que separar también lo que es athletics, lo que es los atletas de la universidad. Ellos tienen un cuidado en específico. Entonces está el sistema de salud de la universidad. Yo trabajo para el sistema de salud de la universidad. No estoy con el cuerpo técnico de los atletas como tal.
pero o sea, estoy en comunicación con ellos para ciertas cosas, pero no como tal siendo parte del cuerpo de ellos. Pero aprendemos lo mismo, nos reunimos una vez a la semana a discutir investigaciones y todo eso. El lado clínico en Estados Unidos, depende de qué de clínica de fisioterapia vaya, tú puedes estar viendo dos pacientes en una hora o un paciente cada 30 minutos. Acá nosotros podemos ver cada 40 minutos uno a uno a mis pacientes y me ayuda a proveer un cuidado que no pudiera hacer si tengo dos personas a la vez. Eso es uno a uno y siempre que estoy trabajando estoy viendo una persona a la vez. Te diría que eso es una de las cosas que más me gusta de aquí. Pero en cuanto a todo lo que tenemos es todo lo que todo lo que te puedas imaginar. Ahora, faltarían algunas cosas, porque también, ¿verdad? Con mi experiencia de los San Francisco 49ers, vi cómo opera un equipo de NFL y los recursos que tienen para sus atletas. Buenísimo, Jonathan. Bueno, justamente me diste pie para la siguiente pregunta y que tiene que ver con esta oportunidad que tuviste de trabajar y hacer una estancia con los San Francisco 49ers. Y quiero preguntarte de esta experiencia, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué es lo que aprendiste justamente trabajando en un entorno de tan alto rendimiento? Pues primero, yo no sabía nada de fútbol americano hasta que me dan esta oportunidad. Y una vez me la dan, pues comencé a estudiar las distintas posiciones, la fisiología, dependiendo de las posiciones, o sistemas energéticos que tiene cada posición, qué necesita cada atleta para volver a la posición que hace, porque son bien distintos. La línea defensiva y la línea ofensiva es bien distinto que un right receiver o un cornerback. Son bien distintos. So, comencé a estudiar eso para poder tener un mejor conocimiento de lo que iban a hacer los atletas. Primero que esto fue un internado. Cuando estás haciendo un internado en la NFL, tú no yo traté muchos de los atletas. Lo que pasa es que no traté los atletas que tienen contratos de millones de dólares. Esos están siendo tratados pero necesitan ayuda. O sea, yo como quiera era una persona contratada por el equipo para ayudar al equipo a las 7 de la mañana y aquí puedo comenzar a hablar y me para si quiere. Bienvenido sea, que súper interesante. 6 de la mañana, 7 de la mañana, a veces depende de schedule, podemos comenzar a las 6 con el tratado de los atletas o a las 7 de la mañana. Ahí ellos llegan, nosotros tenemos un papel, tenemos todos los atletas que están lesionados. Las lesiones se van a categorizar en base a colores. Si tiene un color rojo, significa que ese jugador no va a estar jugando. Si tiene un color amarillo, es que ese jugador puede estar jugando, pero no va a tener contacto. Y color verde es que estás recuperándote de alguna lesión, pero que puedes como quiera jugar. Si entramos a detalles, primero el día entero para poner un overview. 6 de la mañana, tratamiento hasta las 8 de la mañana. 8 de la mañana, 10 de la mañana, los atletas están en reuniones. 10 y media de la mañana comienza la práctica, así que tienes 30 minutos para preparar los atletas. Y eso es eh, mucho rápido, rápido. Somos 12 personas trabajando en medicina deportiva para 91 atletas. Y los 91 atletas quieren que le venden los tobillos, eso es rápido. Este, y se preparan para la práctica, ya a las 10 y media, 11 comienza la práctica. Una vez termina la práctica, van a la cafetería. La cafetería tiene personal chef para los jugadores, para nosotros. Tiene absolutamente todo lo que quieras pedir, steak, salmón, pasta, lo que sea. Todo dependiendo del día de práctica, el dietista también le tenía ciertos suplementos para los atletas. Y voy a entrar a los suplementos, que esto es una de las cosas más interesantes que aprendí. Luego de eso, van a tratamiento otra vez, van a reuniones y hacen la segunda práctica del día. Son 3 prácticas, 3 días corridos, un día de descanso. Esto es el training camp. Estos son las primeras 6 semanas antes de comenzar la temporada. Algo interesante que no había visto en otro lugar es que dependiendo del tipo de lesión que tenían estos jugadores, te, te iban a dar unos suplementos en específico. Por ejemplo, si tienes una lesión de músculo, una lesión de tendón, una fractura de hueso, si tienes un concussion, cada una vas a tener unos suplementos distintos para esta atleta.
Además de eso, la hidratación, que esto es algo que pienso que se puede implementar a nivel de Latinoamérica bastante fácil, sino es que por lo menos en Puerto Rico no lo he visto. Sé que se puede hacer, sé que personas lo saben, pero no sé cómo lo están implementando, que viene siendo la hidratación. So, ellos, cada uno se pesaba antes de la práctica, después de la práctica, si perdía cierta cantidad de libras de agua, no practicaba al siguiente día por riesgo de lesión o qué sé yo, que eso no pasaba mucho porque los protocolos que tenían de rehidratación eran muy buenos. Y los jugadores, una vez se acaba la práctica, se pesan otra vez, vieron cuánto perdieron de agua y te da la opción, es una máquina, un iPad, y te da la opción de qué tú quieres. Si quieres rehidratarte con Gatorade, Gatorade, con algo que se llamaba o se llama Element T, distintas cosas. Lo tenían todo. ¿Y qué más? No me acuerdo de más. Que no sé si eso te contestó tu pregunta. Sí, sí, claro, totalmente, Jonathan. Bueno, la verdad que, como vos decís, esto es muy interesante y da para hablar muchísimo. Eh, Eh, Muy interesante esto que mencionaba de los 3 días de entrenamiento, 3 entrenamientos durante el día, esto de los suplementos, también esto de que sean 12 personas para el 91, creo que también, como vos decís, es un trabajo intenso, ¿no? Y justamente la NFL se caracteriza por ser un nivel competitivo muy alto y también de tener todos los recursos e infraestructuras que vos también antes mencionaste y que acá también te llevaste una sorpresa para bien, ¿no? Eh, ¿Cómo podés describir este entorno de trabajo, ya sea las instalaciones, la tecnología, el personal, y de qué manera crees que influye en la calidad del proceso de la rehabilitación y el rendimiento deportivo? el entorno puede ser un poco pesado porque estás trabajando 90 100 horas a la semana. Todas las personas están cansadas. O puede ser, las últimas semanas son fuertes. Por esa razón. Pero como tal, las personas están bien preparadas, son bien atentos a los detalles. Para darte ejemplo, esas 6 semanas todo el equipo se queda en un hotel. Los miembros del staff, no todo el miembro del staff, como los coaches, a veces se pueden quedar en su casa, pero todos los jugadores, no importa si tienen un contrato de millones o no eres parte del equipo como tal todavía, tienes que quedarte en el hotel. En el hotel te tenían una luz roja que se prendía automáticamente a las 9 de la noche. ¿Cuál es la investigación científica en eso? En realidad, en este momento no te puedo decir cuán eficaz era. Eh, y lo otro es las camas. Cada una de las camas tenía como un matre que tenía agua y tenía una temperatura en específica, como algo que le pones por encima al matre a una temperatura en específica. Los jugadores también tenían como unos espejuelos que si yo tengo el celular acá abajo y estoy mirando así, puedo mirar. No sé si lo has visto en algún lugar. Sí, sí, Solo para que no tengan presión en el claro. cuello. Son muchos detalles. Si pasaba una emergencia, nosotros sabíamos ¿verdad? Aquí esto es un deporte donde es de alto contacto. Un jugador, si no respondes rápido, y vas al donde el jugador rápido, el jugador puede morir. Que hace como 2 años pasó con un jugador de los Buffalo Bills que el athletic trainer le salvó la vida al jugador frente a todo el mundo en el estadio. Una de las cosas es que tenemos protocolos para la ambulancia, quién llama a la ambulancia, dónde es que va a llegar, quién tiene el carrito de golf, quién es la persona que va a tomar la tabla. La tabla, cuando abrimos eso tiene como un bulto, cuando abre ese bulto, ¿quién es que abre el bulto? ¿Quién es la persona que va a tomar el strap que está cerca del pecho, los pies? Todo es bien eh, planificado. Y se me olvidó la segunda parte de su pregunta como tal. ¿Cómo influía todo este entorno en la calidad de la rehabilitación y el rendimiento, ¿no? Pues el trabajo en equipo de todo el equipo de medicina deportiva podía ser que una lesión que a mí me toma 21 o 28 días en tratar en la clínica, que viene siendo un desgarre de isquiotibiales, de hamstrings, grado 1, a ellos le toma 7 días. So, ahí vemos, ¿verdad? Porque una lesión como esa, si tú estás en la NFL, se juega cada 7 días.
a menos que tenga un juego un jueves, pero usualmente una vez a la semana. Y 2 semanas que pierdas, 3 semanas que pierdas, ya, eso es mucho dinero que el equipo está invirtiendo en ti y tú no estás jugando. So, ellos siempre van a tratar de buscar la manera que tú estés lo más rápido posible en el field y cada uno de estos equipos tienen sistemas, algoritmos, métodos que ellos han visto que les han ayudado en el pasado que implementan. Y podemos hablar algo del retorno de deporte y todo eso si te interesa, pero eso va a depender de cada lesión. Claro está. Eso es para poner un ejemplo, la de hamstring. Si estás pensando en certificarte como CACAs, tengo una sorpresa para vos. Junto a Team Builder, que es la plataforma número uno para entrenadores y preparadores físicos, te brindamos un 25% de descuento para su curso preparatorio para el examen en español CACAs. Es un curso súper completo diseñado por profesionales certificados que incluye 141 lecciones, 19 horas de video para que obtengas toda la confianza necesaria para aprobar el examen con facilidad. Solo tenés que utilizar el código SPORTBIRDS al finalizar tu compra y activar este beneficio. Seguimos creando oportunidades cada día como estas para que juntos podamos ser mejores profesionales de las ciencias del deporte. Claro, claro, bueno, qué bueno, veo que nada, los tiempos son, como vos decís, muy importantes para que el atleta vuelva a jugar, ¿no? Y algo ya lo estuviste mencionando y lo estuviste comentando recién, que esto es lo que tiene que ver con el retorno al juego, el retorno a los entrenamientos, a la competencia, va a depender claramente de la lesión y que obviamente los procesos son más optimizados en un entorno así, pero como es un deporte de tanto contacto, ¿has visto alguna lesión que sea muy impactante en ese proceso y cómo lo tratan? Y también para los atletas que están sanos, ¿cómo logran equilibrar esta exigencia y la seguridad del atleta y su bienestar? Eh, Lesiones impactantes. Por alguna razón, ese training camp hubo muchas lesiones de clavícula. Eh, eh, no había visto nunca una y de momento teníamos 3 jugadores con lesiones de clavícula, que fue bastante interesante. No interesante en cuanto a la rehabilitación, porque no puedes hacer mucho para la clavícula, además de darle descanso y mover el hombro, pero, pero esa me pareció interesante es ver ese tipo de lesiones. Ahí fue que dije, ok, esto es un deporte donde por este impacto, o sea, a- voy a ver muchas lesiones que normalmente no vería, no estaría viendo en una clínica, a menos que esté trabajando con este tipo de atletas de fútbol americano, porque en realidad, de hecho, tuvimos un jugador esta semana pasada que se dislocó el tobillo y se rompió ciertos huesos de esa articulación. Esas son cosas que no ves si acaso en otros deportes. Y si las ves son bien mínimas. En este deporte son común. Pero ese, eh, no tengo un ejemplo en específico ahora mismo, además de eso. O no sé si tiene otro tipo de pregunta o algo. Sí, sí, sí. Y me interesa también saber, hablando ya con atletas generales, en esta ambigüedad que vos tenés con, bueno, con atletas y con personas de, a lo mejor pueden ser recreativas o atletas de amateurs, eh, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que tienen que ver con el retorno al juego, ya que ha visto todo este tipo de procesos, ¿no? Y cómo pensás que se puede ayudar a los profesionales para optimizar este proceso. No, te voy a hacer entonces una pregunta para poder entender un poco cómo operan las cosas en Argentina. Cuando tienes una lesión en Argentina y eres un atleta de 16 años, tienes una lesión, vas a recibir tu tratamiento de lesión. ¿Cómo funciona eso? ¿Vas a una clínica de fisioterapia? ¿Cómo funciona ese proceso? Si me puedes explicar. Y después entonces te explico cómo funciona acá para ver dónde está. Bueno, acá creo que podemos dividir eh, dos diferentes contextos y que tiene que ver con los deportistas profesionales,
que como vos mencionás, tienen el equipo médico con lo que tiene que ver con la institución deportiva, y por otro lado, las personas recreativas o amateurs, que justamente cuando tienen una lesión van a un centro de salud o que tiene que ver con a un lugar especializado en fisioterapia y kinesiología, y ahí reciben el tratamiento y todos los procesos que tiene que ver con primero con el diagnóstico y después con el proceso que tienen que llevar adelante. Y una cirugía como una lesión de ACL, ¿te tratarían por 9 meses en ese mismo lugar o te tratarían un cierto tiempo en específico y después te dicen tienes que ir con un entrenador o cómo funciona ese proceso? Sí, sí, creo que ya hay, y hay un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que tiene que ver con el equipo médico, con los fisioterapeutas, con los kinesiólogos, y luego ir llevando un poco más con las personas que están en el entrenamiento, ¿no? Para poder llevarlo al entorno del entrenamiento y luego la competencia. Ok, en el caso de un equipo profesional, un equipo de División 1 de la NCAA, en realidad ellos tienen casi todos los recursos a su disposición tienen todo in-house, que no tienes que ir a ningún lugar y todo eso. So, en realidad ahí es comunicación y tienes tu científicos del ejercicio que van a ver distintas métricas. Cuando estás regresando, vamos a ponerle que una lesión de ACL, cuando estás regresando al deporte, pues van a ver distintas métricas como 1080 sprint, los force plates de vault, la máxima velocidad en un GPS tracker, cómo pueden llegar a esa máxima velocidad y, y distintas cosas. En el, y ahí no te puedo hablar exactamente de los errores, y sé que esa no fue su pregunta, pero no puedo hablar exactamente porque no, aunque sí tuve experiencia más con la Universidad de Virginia, que hice varias rehabilitaciones de esa, ya eso fue un tiempo atrás. Ahora, en la clínica, como opera acá en el sistema clínico, primero pues operamos con un plan médico. El plan médico te va a dar ciertas visitas, depende del plan médico que tenga la persona. Así que yo tengo que ponerme creativo de cómo brego con eso, con esas visitas. Por ejemplo, tengo un muchacho de ACL que juega fútbol, tiene alrededor de 22 años y está en una universidad, pero no está en una universidad de División 1, así que no tiene los mismos recursos y viene a nuestra clínica. Y ese atleta tiene aprobado 24 visitas. So, yo tengo que buscar la manera de tratar de darle el mejor tratamiento posible a ese atleta. Una de las cosas que yo veo que pasa en la fisioterapia es que le damos a estos ejercicios 3 sets de 10 y ya. Pues eso no sigue los principios de progressive overload. Tenemos que progresivamente incrementar la carga para ver un estímulo en el tejido y para ver una adaptación en el tejido. O sea, no podemos hacer lo mismo todo el tiempo. Son mis atletas, y especialmente con las restricciones que tengo a los planes médicos, con los planes médicos, yo le doy planes de entrenamiento de 3 a 4 semanas. A veces son los mismos ejercicios, pero lo que va a cambiar es la carga, sets, repeticiones, cuánto peso. Entonces, dependiendo en el estado de las fases de rehabilitación que esté, dependiendo de tu cirugía o de tu lesión, usualmente yo veo muchas cirugías, tendón de Aquiles, ACL, menisco, cirugías de hombro. Entonces, dependiendo de eso, pues yo estoy viendo unas métricas en la clínica y en base a eso, el entrenamiento que vas a hacer por tu cuenta. Cuando veo métrica es más en las fases finales que en las fases del principio, porque en fases del principio estoy viendo si puedes mover la articulación completo, si puedes tener estabilidad en tu rodilla, te puedes parar en una pierna, que no son cosas que necesito mucho equipo, que sea costoso o algo así. Pero a la que vamos progresando a eso de retorno al deporte, pienso que eso es una de las cosas que no le enseñamos a los atletas, como que, o sea, a veces le decimos vuelve al deporte, pero si no has primero corrido en una línea recta, esto para deportes como baloncesto, fútbol, eh, eh, fútbol americano, si no has corrido en una línea recta y parado, si no has corrido en una línea recta y cambiar 45 grados, línea recta, cambiar 90 grados, línea recta y luego 180, y luego añadir un balón, y luego añadir una persona. Si no has pasado por todas esas fases, se hace bien difícil con ejercicio nada más, simplemente vuelve al deporte. Eso estamos, ¿verdad? Si simplemente vemos una métrica de fuerza y lo regresamos al deporte, su nivel
probabilidad de lesionarse otra vez va a incrementar. Básicamente eso, progressive overload. ¿Cómo podemos buscar la manera de que el atleta no esté haciendo lo mismo todo el tiempo? Que es lo que veo. También por las restricciones del sistema de salud de Estados Unidos, donde si estás viendo dos pacientes a la vez, pues no tienes el mismo tiempo para hacer estos planes. Buenísimo, Jonathan. Bueno, nada, muchísimas gracias por contarnos sobre este tema. Y ahora quiero cambiar un poco sobre el topic y quiero preguntarte algo que hablamos un poco al principio y que tiene que ver con este evento que está llevando adelante en Puerto Rico, que tiene que ver con el Sport Performance Summit. Y bueno, esta ya es su tercera edición, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo fue el crecimiento? ¿Qué es lo que te motivó a llevar este evento y qué es lo que sentís que has logrado con esto, ¿no? En un contexto como Puerto Rico, que ya nos has contado un poco la cultura con lo que tiene que ver con la ciencia del deporte. Eh, lo voy a tratar de poner en contexto de Argentina. Yo entiendo que usted hizo su estudio en España, ¿verdad? Estudiaste en Sí, sí. España en un tiempo dado. Claro, ¿Y viste por allá? bueno, hice mi formación de base, por así decirlo, en Argentina y luego sí hice un máster en España y sí estuve viviendo ese tiempo allí. ¿Hubo mucha diferencia en los recursos que encontraste en España en comparación con los recursos que tienes en Argentina o no? Uh, a ver, creo que voy a contar un poco mi contexto y lo que yo viví. Sí, no, Eh, claro. mi formación de base acá, uno hace un profesorado de educación física que son 4 años y es una institución pública y de recursos muy precarios, por así decirlo. Canchas al aire libre deterioradas, que si te caías te lastimabas muchísimo. En cemento. Claro, No, bueno, sí, las de baloncesto, sí. claro, sí, sí. Eh, Creo que en cuanto a recursos materiales y edilicios, muy básico. Luego, uno acá tiene la posibilidad de hacer una licenciatura, que son 2 años, y tenés tanto instituciones públicas como privadas. Tuve la posibilidad de hacerlo en una privada, no quiere decir que sea diferente. Los recursos puede que sea un poco mejor en función de la infraestructura universitaria, pero en función de laboratorios, recursos materiales, de aplicación práctica, totalmente nulo o básico, te diría. Entonces también eh, los recursos en función de la práctica o llevar adelante en lo que uno ve en otros contextos está muy alejado, ¿no? Eh, Puede que haya algunas universidades a nivel nacional que tenga un poco más de recursos, algunos laboratorios donde se puedan llevar a cabo algunas cuestiones más importantes, pero estamos un poco alejados. Creo que hay instituciones deportivas que sí tienen la posibilidad de tener más recursos y que justamente tiene que ver con las instituciones de primer nivel, ¿no? Ahora, cuando estuve en España, tuve la posibilidad bueno, de estar en la universidad es la UCAM y es una universidad también privada y sí, vi un poco de diferencia en función de los recursos. Tienen un laboratorio, tienen equipamiento, tienen una institución que tiene equipos en diferentes deportes y en el primer nivel. Entonces ya los recursos cambian, ¿no? Y hay un poco más de acceso y uno puede tener prácticas y estar en contacto con ese tipo de tecnología o recursos que te acercan más a la realidad del alto nivel. Entonces sí quiero que noté un poco de diferencia en función de eso. Y también tuve la posibilidad de realizar una pasantía en una universidad de Portugal, en la Universidad de Porto, donde también hice una pasantía en un laboratorio donde también había este tipo de cámaras un poco más avanzadas para las funciones de biomecánicas con biomarcadores. Entonces también creo que había recursos bueno, que no había tenido la posibilidad de ver. Eh, Ahora, no creo que sea tan alejado de la realidad y creo que con un poco de inversión se puede llegar a lograr acá en Argentina con recursos que son frecuentes hoy en día en el mediano y alto nivel, pero creo que en estos contextos en los que yo estuve noté un poco de diferencia, pero hay otras realidades. Ok. So, comparando con esas cosas que viste en España y en Portugal, ¿verdad?
esa es mi experiencia acá en Estados Unidos. Yo he estado en instituciones, no solo he estado en instituciones, ¿verdad? He sido muy afortunado que he estado en muy buenas instituciones que tienen muchísimos recursos. He visto lo casi lo mejor de lo mejor. No, no, me encantaría ir a Europa y ver cómo opera el Barça, Madrid. Me encantaría, eso sería algo que me encantaría. Pero yo he tenido todas estas oportunidades y siendo mi formación inicial en Puerto Rico y viendo todo lo que estoy viendo acá, para ponerlo en contexto, ha utilizado el Nordboard de Vault. Pues Sí. cuando yo llego a hacer mi doctorado en fisioterapia, todos mis compañeros habían usado un Nordboard. Yo no sabía ni de qué ellos estaban hablando. Y, y yo dije, ¿cómo yo pudiera, qué yo puedo hacer para que las personas de Puerto Rico puedan ser expuestas a este tipo de tecnología, conocimiento, porque a veces no es simplemente la tecnología, es bueno tenerla y todo, pero hay cosas que en cuanto a conocimiento de una lesión de rehabilitación de una lesión de ACL, que vamos a ponerle BFR training, rehabilitación neurocognitiva, cómo hacer todas esas cosas que a veces son conocimientos que no necesita un equipo como tal. Para el BFR sí, pero ¿y cómo podemos hacer que todo ese conocimiento llegue allá? Porque cuando yo era estudiante, yo no tenía el dinero para poder viajar a una conferencia, conocer personas. Y el conocimiento ahora también es otra cosa. Tú lo puedes buscar online, pero a veces tener esa guía, esas personas que te dicen, mira, busca aquí, busca allá, se te hace un poco más fácil el proceso. Y no solo eso, conectar las personas de Puerto Rico con las personas del mundo entero que sean líderes en los deportes que hacen para que abran oportunidades. Entiendo, oportunidades de internado, oportunidades de trabajo y todo eso. Fue algo que yo no tuve y fue algo que una vez me graduó, veo que ya llevaba 3 años en Estados Unidos y conocía a muchas personas en el mundo de los deportes. Se me ocurrió la idea y el primer año fueron alrededor de ciento algo de personas, segundo año igual y este año vamos ya a hacer un evento de 2 días. Uno de los días, de hecho, va a ser completamente gratuito. Va a ser más un día de hablar, networking, un panel de discusión, como si fuese un podcast, pero en vivo. Y eso va a ser un fundraiser para abrir una beca para traer estudiantes de Puerto Rico a una institución de Estados Unidos. Por ahora, la institución sería una institución de División 1 de la NCAA y que estén 2 semanas y hagan shadowing y puedan ver cómo esas instituciones operan y que lleven todo ese conocimiento entonces para Puerto Rico. So, es un proyecto de pasión, es algo que me hubiese gustado tener cuando yo era estudiante y profesional, porque trabajé un año como preparador físico en Puerto Rico y por ahora se ha recibido muy bien. Soy muy afortunado que las personas han ido porque puedo hacer todo esto, pero si no van las personas, no está, ¿verdad? No se sigue dando el evento, so las personas han apoyado el evento, distintas compañías como Vault, como Team Builder, Rehab to Perform, muchas compañías han apoyado la idea y compañías muy buenas y productos que yo uso, proyectos que yo creo en ellos. eh, Así que eso es el Puerto Rico Sports Performance Summit, de ahí sale la idea. Fantástico, Jonathan. Creo que, nada, pudiste reflejar las situaciones que viven muchísimos profesionales y creo que tanto el contexto de Puerto Rico también se asimila mucho a lo que vivimos nosotros y creo que la experiencia que vos viviste, que yo viví, estoy seguro que muchísimos otros profesionales también la viven, que tiene que ver con una formación donde a lo mejor no tiene la posibilidad de experimentar con lo que se hace en el alto nivel, con tener recursos materiales, con tener recursos tecnológicos, y uno se mueve y se encuentra con otra realidad y sabe que la práctica no lo ha favorecido y que eh, por más que la información o los cursos estén de manera online, siempre es muy positivo tener la compañía, tener un profesional, tener una guía, tener un tutor, practicar en el día a día.
nada, creo que pudiste reflejarlo muy bien y tanto como lo están haciendo ustedes es lo que intentamos hacer nosotros y que básicamente tiene que ver con ayudar a otros profesionales. Así que felicitaciones por el evento, veo que va súper bien y nada, todas estas ideas que nacen de una necesidad, creo que son muy positivas y hacen muy bien a la ciencia del deporte, a ayudar a los profesionales y a que nuestra profesión justamente siga avanzando, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Eh, bueno, creo que pudiste resumir muy bien lo que tiene que ver con el evento y lo que intentan transmitir. Y ahora, Jonathan, quiero preguntarte, para ir finalizando la entrevista, gracias a toda tu experiencia y todo lo que has transitado, ¿cuáles creen que son las habilidades que más necesitamos desarrollar para ser mejores profesionales en las ciencias del deporte? No, no, pienso que puedes desarrollar muchas habilidades técnicas, pero para mí la empatía a veces es más importante que alguna de esas habilidades. O puedo entrar aquí en algo filosófico porque pienso en todo eso, pero pienso que una de las cosas más importantes que hay que tener es empatía, empatía con tu atleta, con tu paciente, con tu cliente, ver dónde están, cómo los puedes ayudar. Una lesión, por lo menos lo mío que tiene que ver con la fisioterapia, una lesión puede ser algo que le cambie la vida a un atleta. Yo tuve un atleta que tuvo tres lesiones de ACL y nunca pudo jugar División uno de la NCAA hasta su último año, que se pudo rehabilitar de su tercera lesión de ACL. So, cómo ese aspecto mental influye en la rehabilitación, ya sea atleta de alto rendimiento, sea atleta de un weekend warrior recreativo, pienso que eso es lo más importante, pero si entramos en detalles pienso que una de las cosas que las personas deben de estar aprendiendo ahora mismo es todo lo que tiene que ver con GPS trackers, monitoreo de carga, cómo utilizar plataformas de brinco para distintos tipos de exámenes, cómo puedes hacer esos exámenes y esas métricas, utilizarlas a través de tu rehabilitación. Depende de la lesión que sea, son unas métricas distintas. O yo no estoy mirando lo mismo para una rehabilitación de una cirugía de tendón de Aquiles a que lo que estoy viendo para una cirugía de ACL. Los exámenes son distintos eh, y aprender toda esa data objetiva nos va a hacer mejores profesionales. Y las personas que inviertan tiempo haciendo eso ahora son las personas que van a ser exitosas en el futuro, porque eso es lo que eso va a ser, esa va a ser la norma. O sea, si no sabes utilizar todas esas cosas, una vez las personas en estos equipos profesionales, División uno del NCAA, me imagino que también va a pasar en Argentina, en América del Sur, en América Central, van a seguir requiriendo más y más y más y las personas que aprendan todas esas cosas ahora van a hacerlo exitosos en el futuro, que de hecho es lo que está haciendo con estos cursos que tiene a Catapult, Vault y todo eso, que es excelente lo que estás haciendo, así que te felicito también por eso, porque estás siendo una influencia positiva en el mundo de las ciencias del ejercicio y no no es algo que muchos programas tienen, no es algo que muchos programas tienen en las universidades, que no están dando esta información y los programas se tardan en implementar todo esto. Todo está cambiando tanto, incluso en las ciencias del deporte, cuando hablamos del monitoreo de carga y todo esto con inteligencia artificial. Muchos de estos se va a hacer muchísimo más fácil poder analizar la data sin tener que hacer, que saber, incluso utilizar R. No sé si eso es algo que utilizan ustedes, pero acá se utiliza mucho R para hacer todas estas data, visualizar la data y todo eso. Todo eso se va a ir el campo se va a abrir a muchas personas que simplemente tienes que escribir a un website de inteligencia artificial y puedes ver toda tu data y la puedes analizar sin problema. Que de hecho, Joe Club se llama ella, ya tiene varios videos en YouTube de todo esto, si a alguna persona le interesa aprender de cómo utilizar la inteligencia artificial para el monitoreo de carga. Buenísimo, Jonathan. Bueno, eh, por un lado, creo que la primera parte donde mencionás la empatía
Es algo que me parece sumamente importante y no es coincidencia que todos los profesionales que pasan por acá destacan algo que tiene que ver con las habilidades sociales y la empatía, la humildad, la pasión. Creo que siempre es lo que se menciona y creo que es lo más importante que uno debe desarrollar paralelamente a lo que justamente mencionaste, ¿no? Ir actualizándolos en lo que justamente se hace hoy en día en el deporte de alto nivel y es en lo que uno también debe formarse de manera técnica que uno no debe dar por sentado y tiene que ir actualizándose constantemente con toda esta evolución que mencionás. Así que, Jonathan, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu tiempo, por estar desde, bueno, desde Estados Unidos compartiendo tu experiencia, tanto la cultura que pudiste contar desde Puerto Rico y todo lo que estás viviendo en Estados Unidos. Y nada, la verdad que es súper valorable la predisposición y la voluntad, como siempre digo, para intentar ayudar a otros profesionales, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo lo que pudiste contarnos, súper interesante y seguramente ayude a muchas personas. Y te doy la palabra para que puedas cerrar este capítulo y despedirte. No, gracias a usted por el tiempo, por darme la invitación para hablar de mi experiencia, ¿verdad? Hablar de mi experiencia y poder enseñar un poquito, aunque no hablamos mucho de lo técnico, pero estoy dispuesto a en algún día cubrir lo técnico. Si con algo cierro es que no paren de aprender, siempre esto es, la profesión que escogimos, es algo que va a seguir cambiando y cambiando y cambiando y no vamos a nunca parar de conocer el cuerpo humano, vamos a seguir descubriendo distintas cosas, distintos métodos y tenemos que seguir estando al día. Así que el próximo lo hacemos o en Argentina o en Puerto Rico. Buenísimo, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias. Para todos los que nos están escuchando, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver más capítulos tanto en YouTube como en Spotify. Hasta luego.